Esta semana, el periódico New York Times publicó un artículo elogiando el supuesto crecimiento de negocios privados en Cuba, pero ignoraron lo que está pasando, por ejemplo, en Cienfuegos y otras áreas respecto a que el régimen le llama corrupción de altos funcionarios en complicidad con personas del sector privado. Esto, además de las acciones y presiones que se están imponiendo para mantener en vilo a los pequeños negocios que aún quedan en la isla y a los arrestos, sentencias y amenazas del régimen contra los que están protestando. Hoy vamos a analizar la situación en Cuba con John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, que se une a nosotros desde Washington. Bienvenido, John. Han pasado cosas extraordinarias en los últimos días y desgraciadamente pues no han ocupado los grandes titulares de la prensa, pero vamos a comenzar con las protestas, las sentencias, estas que son draconianas, que se están produciendo en los últimos días ahora en Cuba. Sí, hace 2 años hubo protestas en Nuevitas y 13 de los jóvenes que participaron en esas protestas pacíficas fueron condenados a largas condenas de cárcel. La que sufrió la condena más violenta fue Mayalín Rodríguez Prado, arrestada cuando tenía 21 años y un bebé recién nacido. Ahora tiene 23 y la han condenado a 15 años de cárcel. Su crimen, grabar en vivo la protesta. Otra persona que se llama Yanis Artola del Sol, la condenaron a 8 años de cárcel por tomar una foto de un afiche de Patria y Vida. Entonces, están recrudeciendo la represión. También vimos en la televisión oficial miembros del régimen anunciando condenas de 10, 20, 30 años, cadena perpetua y hasta la pena de muerte en casos especiales. John, esta es la primera vez, por lo menos en muchos años, que se usa la figura de pena de muerte por fusilamiento, que es como se utiliza en Cuba. En el Código Penal hay 24 figuras del cual te pueden llevar al paredón de fusilamiento, pero han tenido la prudencia de no decirlo públicamente, pero ahora han salido a la televisión y le han dicho a los cubanos, si usted sale a protestar, hasta pena de muerte le damos. Bueno, tenemos que recordar que esto es un nuevo Código Penal que primero vio luz el 1 de diciembre de 2022. Y en ese momento era muy claro que había expandido el número de categorías de pena de muerte a 24, como tú acabas de señalar. Yo creo que el régimen sabe que está perdiendo la legitimidad que se basaba en su ideología y está regresando a la cuestión del terror para mantener el poder y la posibilidad de matar, de condenar a largas condenas y utilizando el terror para dominar a la población cubana. Bueno, hay como tú sabes, el observatorio de disturbios, hay organismos que siguen a través de los medios sociales las protestas en Cuba. Consideran una protesta, pues una protesta que se forma en una calle pública, en una bodega, etcétera. 663 en toda la isla en el mes de abril solamente. Esto es bastante preocupante para el régimen, ¿no? Y también tomando en cuenta el 17 de marzo del mes anterior, que fue una serie de protestas masivas a nivel de todo el país. Y por eso vemos, lo que estamos viendo es el régimen intentando hacer una sucesión de un Estado comunista totalitario a uno que sigue más un patrón oligarca de corte de Putin. Y es decir, van a tener los grandes empresarios conectados con el ejército, que ya se ve con Gaesa, pero profundizarlo uno más con unos oligarcas que viven muy bien y una población viviendo en la extrema miseria y sin el derecho de quejarse. Y en el caso que vimos de la Unión Soviética, hubo un periodo pequeño de una apertura democrática durante Boris Yeltsin, pero en el año 2000, cuando entra Putin, lo que tú ves es un endurecimiento donde empieza a matar a periodistas, a disidentes y a recrudecer la represión, aunque tienen elecciones de vez en cuando. Y
privatizaron la economía, pero los repartieron entre los viejos amigos del Partido Comunista, del Comité Central y del Ejército. Y se parece que están copiando ese modelo los cubanos. Bueno, el Centro de Cuba Libre precisamente lo que hace es alertar a la prensa, el Congreso. Estaba leyendo en el New York Times, con toda seguridad también tú lo leíste, un artículo como que presenta que está floreciendo el mercado privado, las empresas privadas. Pero John, técnicamente todas esas empresas, según las leyes, están en violación de las leyes, o sea, que lo están chantajeando el propio régimen. Las grandes empresas operando en Cuba operan porque están conectados con el ejército o con familiares conectados con el ejército o la familia Castro. Y ahí, tú sabes, la frase que utilizaba Hugo Chávez es todo para mis amigos y la ley para mis enemigos. Entonces, lo que se está viendo es, y lo interesante es que hablan de un mercado privado, pero la posibilidad de los campesinos vender su cosecha directamente al pueblo cubano sigue nulo. Más del 70% tiene que ir a los acopios, organismos estatales, que la ineficiencia comunista, tú ves, más del 50% se pudre. Segundo, el régimen tomó la decisión hace años que el pollo no se iba a cultivar en Cuba, sino importar desde Estados Unidos. Lo compran de Arkansas, le suben el precio y se lo venden a los cubanos y ellos tienen la ganancia dentro de la cúpula de Gaesa y del poder de ellos. Y imagínate, un cubano que gana $20 al mes está pagando más para apoyo de Estados Unidos que un americano que gana $50,000 al año. Es interesante. ¿Estamos hablando de negocios extranjeros o mayormente el régimen se encamina a los canadienses, españoles o a los parientes, amigos y los que son adulones del régimen, los que tienen negocios? Exacto. Y la cuestión es, no hay un Estado de Derecho. Entonces, tuve ejemplos donde hay empresarios extranjeros que han entrado a hacer negocio con el régimen o con familiares del régimen, y cuando no le conviene a ese régimen, esas personas pueden terminar en la cárcel, le pueden quitar, expropiar, hacer lo que quieran con ellos. Hay un libro muy interesante de un inglés que se llamaba Close but no cigar, cerca pero sin obtener el tabaco, que el señor estaba reuniéndose la cúpula de poder en La Habana, pero ocurrió algo y se pasó un par de años en Villa Marista y perdió todo. Y eso no es un caso aislado. Exactamente, eso está ocurriendo. ¿Y por qué en Estados Unidos todavía se considera que Cuba puede ser una sociedad abierta de sector privado, John? Es algo bastante incomprensible porque las mismas declaraciones de ellos, los mismos hechos, son parte de la narrativa que contradice todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que lamentablemente lo que hace la política, algunos que hacen la política, no han aprendido del fracaso del modelo chino. Pensaban, en vez de apoyar a la disidencia china, de apoyar a los nuevos pinos de la nomenclatura china y invertir en un sector privado y que eso iba a ser un cambio democrático en China comunista. Y lo que ha sido es empoderar al Partido Comunista y con el presidente Xi, que ahora es presidente por vida, hacer un nuevo estilo de maoísmo que ha tenido repercusiones negativas en todos los ámbitos. Y quieren repetir eso con Cuba. Estamos viendo, en vez de estar apoyando a la disidencia, la oposición cubana, quieren apoyar a estos emprendedores que están gente conectados con la élite del poder. Claro. Con una idea que eso va a ser una reforma. Pero en la práctica, lo que hemos visto en otros países y lo que estamos viendo en Cuba, es que las personas que no quieren cambio, que quieren mantener esos privilegios, le están dando más recursos. Y eso no es una fórmula para un cambio democrático, todo lo contrario. Bueno, muchas gracias, John. Es John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, que ha estado con nosotros desde su sede en Washington. Enseguida regresamos.